mencionó que Cristo como energía es una energía para toda la humanidad. Los Budas, los Quetzalcóatl, Mohammed, son energías o son variantes de una y única energía o entidad. Primeramente es importante diferenciar que cuando hablamos de Cristo no hablamos de un ser humano. Hablamos de una entidad del Sol. Es una entidad extraterrestre. Cuando hablamos de Jesús, hablamos de un ser humano como nosotros, pero que tiene una condición de pureza y de elevación especial. Por eso se manifestó el Cristo como entidad cósmica, solar, dentro de un cuerpo humano, hace 2000 años, en Jesús. Cuando hablamos de Buda, hablamos de un ser humano también, que ha alcanzado ese nivel que se puede considerar el crístico, incluso desde antes que apareciera el Cristo aquí, como un hombre entre los hombres, porque el Cristo actuaba antes de hace 2000 años desde afuera en los seres humanos, impulsando. Y hubo iluminados, y hubo seres que alcanzaron esos niveles elevados que se llama el búdico, el nivel búdico de conciencia. Y por eso se llama Buda, que es un despierto, un iluminado, que equivale al Cristo. Pero el Cristo como entidad entró y trabajó desde dentro de la tierra a partir de Jesús. Y entonces esto abrió también la puerta para que todos los seres humanos comiencen a manifestar esa fuerza desde su corazón. Antes era solo para los iniciados, para ciertas personas con ciertas condiciones. Ahora es para todo el mundo. Desde hace 2000 años se abrió esa puerta. Entonces, el Buda, Mahoma, Krishna, Rama, son seres iluminados que han alcanzado esa conciencia, esa conexión, a través de ese vehículo del espíritu llamado el espíritu de vida, o Buddhi, en Oriente, en sánscrito. Así que el Buda es un iluminado igual que Jesús, pero en Jesús se manifestó por primera vez el Cristo como entidad solar dentro de la tierra en un cuerpo humano. En la era de Piscis, el mensaje fue amaos los unos a los otros, más en la nueva era de Acuario, el mensaje es comprendeos los unos a los otros. Esto último, ¿cómo se realiza en la práctica? Exactamente, estamos en una era en la que decir amados los unos a los otros ya no se entiende, porque está muy contaminada esa frase, ¿no? Algunos dicen, sí, por eso tenemos el Kama Sutra para llevarlo a la práctica, ¿verdad? En realidad, esa manifestación inicial de esto que llamamos el amar los unos a los otros, pues es ser amigo unos de otros, ser amigo de los demás. Eso es un acto de voluntad, no es un sentimiento, es una actitud, una decisión. Decides ser amistoso, ser amigo de todos los demás, incluso de los que te caen gordos, que es lo más difícil. Ser como el sol, que incluso ilumina hasta los malvados y los calienta. Bueno, eso ya será en un futuro para los que ya deseen todavía desarrollar más, pero la comprensión, comprendados los unos a los otros, significa que entendemos que cada quien está cargando su propia cruz, sus dificultades y limitaciones, y por lo mismo no debemos juzgarlos, a nadie, comprende a los demás. Algunos están metidos todavía en una gran oscuridad y no están preparados para escuchar estas verdades. Y no podemos insistir porque lo van a negar y va a ser para ellos algo que no entiendan. De tal manera que el primer punto en todo esto es comprender a los demás a través de una actitud y una apertura. Tolerancia. La tolerancia es la base de la comprensión. Si yo puedo tolerar que los demás piensen diferente, ok, no tengo por qué pelearme por eso. Nos ponemos de acuerdo de alguna manera en la convivencia humana, pero tolero las diferencias, tanto en las creencias religiosas, como en las preferencias sexuales, como en otras diferencias que pueden manifestar los seres humanos con sus juicios y prejuicios y conceptos de la vida. Así que definitivamente en esta era se entiende más esto del amado los unos a los otros diciendo comprendámonos los unos a los otros, y es el comienzo de este desarrollo. Los bebés concebidos por inseminación en óvulos en úteros prestados o los bebés adoptados desde el nacimiento
eligieron a sus papás adoptivos o solo a los biológicos? Nosotros podemos jugar en la vida como instrumentos para que se cumpla lo que ya desde antes del nacimiento estaba previsto. Y aquí una pareja puede unirse, se hace la fecundación, la concepción, y entonces nace un ser en ese vientre, en esa madre. Pero luego el padre abandona a la mujer y se va. Entonces a veces uno se pregunta, ¿ese que nació escogió allí nacer sabiendo que su papá se iba a ir y lo iba a abandonar? Pues sí, porque desde antes de nacimiento uno ve el panorama, se llama panorama anterospectivo, porque tiene que recoger algunas lecciones de su karma y compensar algunas deudas. Alguna vez, siendo hombres por lo general, hemos tenido más esa posibilidad de abandonar, porque pues la mujer es, en cierta manera, la que carga más con esa responsabilidad, pero los hombres abandonan y las dejan. Entonces, tienen una deuda y una responsabilidad que tendrán que compensar, y por eso es que nacen muchas veces hijos que son abandonados, que crecen en orfanatorios, tienen que ser adoptados. Entonces uno se pregunta, ¿escogieron a sus padres o los biológicos? Los dos. El ángel les presentó esa opción de nacer a través de padres biológicos, ser abandonado o mueren los padres, se convierte en un huérfano que luego es adoptado por otra familia. Entonces estaba previsto eso. Así que se puede decir que sí, hubo ya una previsión de ese destino. O el caso del que de manera artificial se realiza la concepción. Pues todo eso también. A veces la madre no puede, desde la concepción, iniciar una gestación. Entonces, prestan un útero a alguien, ¿verdad? O bien se hace in vitro la concepción y luego insertan, implantan el cigoto dentro del útero. En fin, todas estas opciones existen. ¿Nos puede hablar del espíritu, del alma y en qué momento inicia la vida en un ser humano? En el momento de la concepción, ya están hechas las conexiones para la encarnación. Se está formando gradualmente un cordón que llamamos el cordón plateado. Apenas en gestación, en estado germinal, comienza a formarse, porque es hasta que haya ciertos órganos como el corazón, que ya empieza a latir en un feto, pues que se hace una conexión mayor del yo, del espíritu, con ese cuerpo que se está formando. Pero la encarnación, o sea, la entrada del espíritu, se realiza en la primera inhalación, no antes, porque el cuerpo debe estar completo y estar listo. Los pulmones deben estar activados. Es con la primera inhalación que entra el espíritu junto con el alma y en la última exhalación se retira en la muerte. Así que el espíritu entra en el momento de la primera inhalación al cuerpo, se llamándose encarnación, y lo deja en la última exhalación. ¿Las constelaciones familiares ayudan? Al parecer, a través de ese proceso llamado constelaciones familiares, se manifiestan cuestiones muy sutiles, vibracionales, que a veces asombran, porque se coloca en una posición una persona exactamente para dar una imagen, una enseñanza o una posición, una revelación de lo que significa en su vida. Así que definitivamente la experiencia de los que trabajan con esto y los que lo han vivido dicen que esto es muy benéfico y que ha traído una gran aportación, incluso curativa a nivel psicológico de situaciones que no se han resuelto, ¿no?, en la vida de los seres humanos. Así que esto es lo que yo puedo compartir por lo que he escuchado y sé. Yo no soy especialista en ese tema. ¿Es posible sentir la presencia de una persona muy querida después de que ha muerto? Definitivamente. Sobre todo cuando es muy querida. Los seres humanos que están unidos por un amor, un afecto profundo, nunca están separados realmente. Por supuesto que en la muerte pues, se siente la separación porque ya no podemos oírlos, no podemos tocarlos, no podemos hablarles, pero a nivel del alma, el sentimiento está allí y en el sentimiento no hay distancia. Simplemente ya no tiene un cuerpo, un instrumento para manifestarse, pero nosotros lo percibimos y lo sentimos, y cuando más
se puede percibir es cuando estamos desconectados del cuerpo, que es cuando dormimos. Entonces, en el dormir tenemos la oportunidad de comunicarnos con los seres que ya fallecieron, sobre todo si no tienen mucho tiempo que han fallecido, porque se encuentran todavía en el plano astral inferior. Y es muy fácil la comunicación que se puede hacer mientras nosotros dormimos. Claro, al despertar dijimos, lo soñé. Acabo de soñar a mi tía, a mi abuelita, a mi esposa, a mi madre. Pero en realidad hubo una comunicación con ese ser. La conexión se hace a nivel mental, los sentimientos nos conectan automáticamente, pero la experiencia se vive en el sueño, consciente o inconscientemente. Si Jesús fue un ser de luz, todo amor, ¿por qué existen tantas diferencias entre los hombres? ¿Por qué hay tanta injusticia? Pues porque nosotros debemos alcanzar esa conciencia para que haya justicia y solidaridad libremente. Jesús, ni ninguna fuerza superior puede obligar a ningún ser humano. No se puede presionar, no se puede coaccionar. Eso tiene que surgir libremente en un ser humano. Y mientras no haya un suficiente número de seres humanos con esa conciencia, pues en la humanidad todavía habrá muchas situaciones conflictivas, difíciles. Tiene que haber un mínimo de seres humanos que logren que los esfuerzos se unan en una dirección, pues, solidaria, para que empiece a ver esto que pregunta, ¿no? La justicia, la bondad, el amor entre los seres humanos. Cuando menos el poder distribuir los recursos de la tierra que no son de nadie, sino de todos, para que todos tengan lo que necesitan para ser felices, o al menos para sobrevivir dignamente, físicamente. Entonces, la respuesta es porque tenemos la libertad para ir a la velocidad que nos lo permita nuestra conciencia. Y algunos van muy lentos y se llaman rezagados. Y otros, pues van un poquito más aplicados, ¿no? Estudian, meditan, observan, y entonces comienzan a ser un punto de luz para estimular a los otros que van quedando atrás. Así que esa es la respuesta. Y seguro que había otras posibilidades de ampliar esta respuesta. Y algún día será realidad que este impulso crístico se difunda en toda la humanidad y haya justicia. Así que ánimo, no pierda el aliento. Cuando uno termina un ciclo en su vida, ¿cómo saber cuál es el siguiente propósito? ¿Hay alguna señal? Bueno, en realidad es simplemente que la vida lo va presentando. Nosotros no sabemos. En el nivel en que nos encontramos, no sabemos qué va a pasar mañana y cuándo realmente está cerrándose un ciclo. Pero a través del sentimiento puede ser que surja una certeza interior, ¿no? Estoy cerrando un ciclo, estoy comenzando otro en mi vida. Eso cada quien lo va viviendo. Para algunas personas puede ser más evidente, para otros tal vez menos. Cada quien lo va a sentir. Fíjense, cuando digo lo va a sentir significa que está involucrado el corazón. Porque puede ser que piense algo, pero si eso que piensa no lo siente, pues no va a sentir certeza. Va a tener siempre duda, ¿será o no será? Pero cuando viene desde muy profundo un sentimiento de certeza, está involucrado el corazón. Y es cuando sabemos, sin lugar a dudas, que estoy cerrando un ciclo y estoy iniciando la apertura de otro. Y aparece un propósito en mi vida, ¿no? Si alguien tiene una enfermedad mental como TOC, trastorno obsesivo compulsivo, esquizofrenia, me mencionaron Asperger. Eh, hay dos preguntas. ¿La medicina alternativa para estos padecimientos es útil, es de beneficio? Definitivamente, si alguien sabe de un método alternativo para tratar esto, por ejemplo, he escuchado que se utilizan animales, delfines, caballos, perros, en el autismo, que hace que el alma salga de sí misma, se desbloquee un poco y se comunique emocionalmente con el exterior. En este caso, a través de animales. Entonces, definitivamente es muy efectivo y hay que utilizarlo. Habrá otras alternativas, definitivamente que las hay. Se sabe de flores de Bach, se saben de la acupuntura, de la homeopatía, de energética, magnéticas. Todo lo que cada quien encuentre como una posibilidad no convencional, adelante, seguro que puede servir.
incluyendo para situaciones psiquiátricas, mencionó problemas obsesivo-compulsivos, esquizofrénicos, que son todavía más complicados, pero si se sabe de un método que ha funcionado, adelante. Y de que los hay, claro que los hay, porque unos trabajan a nivel energético, como la homeopatía, que bien utilizada, pues tiene un efecto más profundo que un medicamento que trabaja a nivel sustancial químico, ¿no? Así que sí, la respuesta es sí, existen esos métodos alternativos. En el caso de las personas que enferman, ¿nos eligieron o es un karma del familiar que está cuidando? Supongo que te refieres a un familiar enfermo, ¿verdad? Sí. En la mayoría de esos casos, lo que hay es un karma pendiente. Es una deuda ante alguien y la vida los unió en la familia. Y entonces, a cierta edad o en cierto tiempo aparece una dificultad en uno de los dos, en el caso de una pareja tal vez, o en un hijo, o en un padre, una madre. Y entonces se siente una responsabilidad, un deber ahí. Y esto está unido a una deuda para dar un servicio a alguien, en la que tenemos la libertad de hacerlo o no. Podemos dejarlo y mandarlo a una institución o ayudarlo nosotros. Eso cada quien lo va a sentir, pero tiene la oportunidad de saldar una deuda pendiente y desarrollar cualidades espirituales a través de un servicio abnegado, una entrega, para ayudar a alguien porque lo ama. Y no porque ahora ya tiene una limitación, mejor lo dejo, pues ¿qué es eso? No, hay un compromiso que se siente como el sentimiento del deber. No es por un interés personal, sino porque hay un sentimiento desde lo muy profundo de sí mismo que se llama el deber. Lo siente así, lo cumple y le da una gran satisfacción. Así que definitivamente esto puede ser desde antes del nacimiento ya también previsto. Y por eso que la vida hace que se encuentren algunas personas o que en la misma familia nazcan otros que en algún momento van a manifestar o bien una enfermedad o una limitación o algún problema de comportamiento. Y todo eso es parte del destino de la familia. Cada quien está involucrado en eso. Y es ahí donde cada quien tiene la oportunidad para sacar la mejor lección de aprendizaje en ello. Así que definitivamente que sí, la respuesta es sí. Esto ya era previsto desde antes del nacimiento. Si una persona va a la guerra, por ejemplo, y pues ese tiene su misión de ir a la guerra, póngale que a defender a su país o porque le ordenaron, pero también existe el sentido de vida, el sentido común. Entonces, ¿cómo podíamos definir esas dos cosas, no? Entre la misión de la que usted habla, de ser felices, y la misión que le toca a uno que tiene que ir a matar, ¿no? Entonces, ¿cómo podíamos definir y equilibrar esa situación en los seres humanos? Definitivamente, si una persona decidió ser soldado, debe estar consciente que va a recibir órdenes y está dispuesto a obedecerlas. Y si le dicen, tienes que ir a tal lugar a matar a otros, desde el momento en que se metió a soldado, tiene que saber que es parte de su deber. Pero para poder meterse a eso se requiere tener ciertas características en el alma. Yo podría decir cierta insensibilidad o cierta falta de sensibilidad. Porque de antemano, pues yo acepto, primero que me van a mandar, que yo no tengo nada de derecho de decir que sí, que no. Yo tengo que obedecer. Entonces, en el cumplimiento de mi deber, hay un atenuante, en cierta manera. Yo voy a la guerra y me toca matar a varias personas, pues yo cumplí con mi deber porque me ordenaron. Por supuesto que hay una deuda también allí, pero no va a ser la misma que aquel otro que deliberadamente decide matar a alguien, porque él quiere matarlos, porque él siente odio y quiere venganza. Entonces, definitivamente esto es diferente. Las dos son, de alguna manera, una actitud que genera una consecuencia, un efecto en sus vidas en el futuro. Pero cuando el soldado se da cuenta que él no quiere hacer eso, pues puede salirse. A lo mejor lo encarcelan al principio por desertor, tal vez. Incluso en algunos momentos hasta los mataban, porque la deserción significa traición a la patria, y entonces ellos sabían que los podían matar. Pero si yo llego a ese nivel de conciencia,
que está mencionando, en donde digo, de matar a otros a que me maten, prefiero que me maten. Porque si yo mato a alguien, pues me llega una deuda. Y si alguien me mata, pues yo no he acumulado ninguna deuda. A lo mejor me estoy liberando de una pendiente que tengo. Pero yo soy capaz de permitir que me encarcelen o que me detengan o incluso que me quiten la vida antes de que yo me ponga bajo las órdenes de un tirano o de alguien que desde su oficina está ordenando que se maten seres humanos en otro lugar. Esto depende de conciencia. El nazi que trabajó en un campo de concentración en Auschwitz, Polonia, cuando lo interrogaron, después de que lo detuvieron, le preguntaron si él piensa que hizo algo malo. Y él fríamente dijo, no, yo solo seguí órdenes. Y se mataban más de 2,000 personas diarias. Obviamente esto está hablando de un nivel de conciencia pues bajo, donde no hay sensibilidad, compasión. Pero bueno, la vida se encarga para que luego aparezcan las consecuencias y el espíritu en posteriores encarnaciones reciba las lecciones para desarrollar esa sensibilidad. El aborto es un tema de discusión de derechos humanos de las niñas. Hay un lapso en que no afectaría al alma. Si están hablando del no nacido, el alma del no nacido, en realidad, mientras no se haga la primera inhalación, el alma no experimenta el problema del aborto. Simplemente no se completó el cuerpo y no entra en ese vehículo. Tiene que esperar a otro momento en que se haga la fecundación y tal vez en la misma mujer, en la misma familia, vuelva a concebir, embarazarse y vuelve a hacerse las conexiones. El cuerpo se está construyendo y definitivamente que si yo lo destruyo, pues eso tiene consecuencias. El alma de un no nacido por aborto, sea espontáneo o provocado, pues simplemente se espera a que vuelva a haber otra oportunidad para nacer. ¿Por qué al momento de reencarnar olvidamos nuestras vidas pasadas? Esto se debe a que actualmente tenemos nuestros vehículos concéntricos muy unidos, sobre todo el físico y el vital. De tal manera que el cerebro etérico, donde está grabada la memoria llamada supraconsciente, pues no nos permite darnos cuenta y acordarnos de qué hicimos en la vida pasada o la antepasada. Solamente está grabada aquí en mi cerebro físico a través de la memoria subconsciente, pues qué he hecho en esta vida. Y a veces ni siquiera me acuerdo lo que hice hace 3 meses, hace 10 años, hace 10, 20, no me acuerdo. Está grabado en la memoria subconsciente. Pero en algún momento, para todo ser humano será posible comenzar a recordar. Esto requiere un trabajo de sutilizar, llamado purificación o espiritualización de nuestros vehículos, que permita que nuevamente haya una soltura, no estén tan fijos entre sí el físico y el vital, y la parte superior del cuerpo vital pueda separarse y ser usada como instrumento de recuerdo, de memoria y de conciencia. Incluso nos abre los ojos para percibir lo etérico, lo astral, lo mental. Y entonces eso permite que yo tenga acceso a la memoria supraconsciente y comenzaré a recordar las vidas pasadas. Por el momento es mejor no recordarlas. Si en este momento no las recordamos, la vida ha considerado que esto es lo mejor. Imagínense que tuviéramos que ser conscientes de todos nuestros errores. ¿Se imaginan pensar todo lo que nos viene? Porque si hemos cometido esos errores, nos vienen las consecuencias. No podríamos vivir tranquilos pensando en todos los errores que hemos cometido en todas las encarnaciones y que pueden venir en esta vida como consecuencias. O estar viendo a las personas que en otras vidas fueron nuestros enemigos y que, pues, somos conscientes de ello, no tendremos una actitud que nos permitiera disolver este odio, porque recordaríamos, esta persona mató a mi mamá en la vida pasada y mató a mi familia y todo esto, y ahora, entonces, el hecho de que no nos acordemos, nada más sentimos una antipatía ante su presencia. Cuando hay un enemigo, a veces en la familia, a veces es la pareja, a veces es un hijo, alguien cercano, hay enemigos que aparecen en las vidas de un ser humano para que se disuelvan pendientes. Y uno lo que puede sentir es algo que me recuerda muy profundamente que hemos tenido un encuentro y una relación y que ha habido dificultades que hay que transmutar y convertirlas en amor, en amistad. Así que
Esto es posible, pero por lo pronto es mejor no recordarlo. ¿Qué nos puede decir de la memoria celular del no nacido? En su memoria está allí, de alguna manera, lo que la herencia trae. Todavía no ha entrado el espíritu en ese cuerpo, no ha nacido. Entonces la memoria está allí, pero a través de la corriente hereditaria de padres, abuelos, tatarabuelos, etcétera. Hay una memoria allí, pero no tiene que ver todavía con la de la persona. Eso va a ser hasta la primera inhalación, cuando encarna. Y entonces va a tener que unirse la corriente individual con mis propias memorias, con la corriente hereditaria, que es la celular. ¿Okay? La alimentación y los ayunos intermitentes tienen un efecto positivo en la elevación de la conciencia. Sí, el hecho de ayunar hace a una persona más sensible, pero no hay que abusar de ello. Es un tiempo razonable para que el cuerpo tenga tiempo de purificarse de toxinas y es bueno, pero también en extremo, pues eso debilita el organismo. Pero sí, definitivamente la alimentación puede ser una fuente de una sustancia muy sutil que permita que yo sea receptivo a lo espiritual, o bien puede impregnar mi cuerpo de sustancias, por ejemplo, industrializadas, totalmente carentes de vitalidad, como ahora sucede con la alimentación, ¿no? Industrializada. No tiene esa fuerza y hace que mi cuerpo ya no sea tan receptivo a esto que estamos estudiando, que es lo espiritual. Que haga incluso que dudemos que nosotros seamos un espíritu y creamos que somos el cuerpo. Definitivamente que sí influye la alimentación y con un método bien elaborado, los ayunos, al menos una vez al año, teniendo en cuenta la constitución personal, para desintoxicar el cuerpo. Claro que sí. ¿Cómo encontramos nuestra misión en la vida? Cada quien debe estar muy atento para percibir qué es lo que más le gusta hacer y se entusiasme haciéndolo y se entregue con todo el corazón en esa actividad. La voz del corazón siempre está unido al bien general, al bien común, de tal manera que a través de esa voz uno va descubriendo qué es lo que le gusta hacer y ahí siente la misión. Puede ser en el arte, puede ser en la ciencia, en la filosofía, en lo religioso. Cada quien debe sentirlo, de acuerdo a su temperamento. Pero la característica inequívoca es que nos apasiona, nos entusiasma tanto que lo haríamos aunque no nos pagaran. Las circunstancias que la vida eligió para que nosotros naciéramos son las más adecuadas para que nosotros desarrollemos nuestro potencial y podamos tener también mayor libertad porque compensamos deudas pendientes. Definitivamente, a través de esto se está manifestando una gran sabiduría que permite que nosotros descubramos el sentido verdadero de nuestra vida. Podemos pasar por situaciones muy dolorosas y lo estamos viviendo, pero tomémoslo como una lección, porque todo el sufrimiento de la humanidad, sea individual, grupal o global, se está transformando en sensibilidad, en conciencia. Algún día serán virtudes y esto se pondrá al servicio de los demás.